Bueno, bueno, un poquito para recapitular solo el origen, ¿no?, de la sociedad. Nace a partir de esa necesidad del ser humano por asociarse desde el nacimiento en una organización natural, que es la familia, y luego una organización por necesidad, que son todas las manifestaciones de colectivos o de sociedad que conocemos. Y aquí encontramos las formas básicas de organizaciones sociales a través de toda la historia, ¿verdad? Empezó pues el ser humano en una organización social tribal, que estaba pues compuesta por grupos de familias, en donde había este grupo de familia era liderada, o el poder de este grupo de familia era liderado por, ¿verdad?, un jefe de familia, ligada siempre a ese parentesco, ¿verdad?, esa línea de parentesco, y iban buscando resolver necesidades, como estaba mencionando, en primera instancia, pues, de subsistencia, de sobrevivencia, ¿verdad? Y luego, pues, iban adquiriendo, en la medida que el ser humano fue desarrollándose culturalmente y haciendo descubrimientos, haciendo invenciones, pues llegaron incluso a ejercer una propiedad comunal, ¿verdad? A trabajar, pues, en conjunto para garantizar la subsistencia de todo ese grupo social. Luego se pasó, pues, a una transición, producto de esa evolución social, a una forma básica que se le llama arcaica y que luego pasó a la esclavista, ¿verdad? Con arcaica, pues, como el ser humano ya había desarrollado alguna propiedad comunal, pudo pues descubrir técnicas para la producción alimenticia, que obviamente era una de las necesidades de sobrevivencia, y con ello el descubrimiento de la agricultura, del manejo, ¿verdad? Y el sostenimiento de la ganadería, entiéndase, pues, a todo nivel, ¿verdad? Cerdos, ovejas, gallinas. Pues entonces ya sabemos que así fue que el ser humano fue adquiriendo estas facultades. Y de ahí surgió, pues, clases sociales, ¿verdad? Gente que, pues, acaparaba más, ¿verdad? Podía alcanzar más por sus fortalezas, porque sus grupos sociales de repente eran más fuertes que otros, entonces pudieron ejercer una estructura de clases sociales y con ello el nacimiento de la propiedad privada. Lo que pasó a formarse como una organización feudal, basado pues en la propiedad de la tierra, ¿verdad? Y en las relaciones que existía pues en esa vasallaje que era el proletariado y el señor feudal, ¿verdad? Y las monarquías. Para que pues ya sabemos, después de esa época oscura, pasamos a la actualidad, a una sociedad capitalista burguesa y a todas las sociedades modernas que podemos descubrir hoy, que siempre en la medida de lo posible, podríamos decir, buscamos garantizar aquellas necesidades básicas que tenía la sociedad tribal, que es la sobrevivencia, o sea, el generar, ¿verdad?, desarrollo económico y ir cubriendo pues las necesidades que el mismo ser humano va desarrollando. Actualmente pues somos dependientes de la tecnología, entonces es una necesidad ahora para nosotros eso, ¿verdad? Con ello pues también el desarrollo de industria, comercio, ¿verdad? Esas son las técnicas o los medios por los cuales el ser humano ha alcanzado eso, ¿verdad? El poder, entendiéndolo desde ese punto, pues puede entenderse como un concepto o como un elemento de la organización social que está incluido en prácticamente todas las formas de organización social. Siempre, como mencionaba, desde la organización tribal, pues había un líder, ¿verdad?, que era el que ejercía el poder, era el patriarca de un grupo familiar, entonces ya había ejercicio de poder. Eh, Luego se fueron creando y transformándose las sociedades, producto también de ese ejercicio legítimo de poder, ¿verdad? Permitió que la sociedad fuera desarrollándose y convirtiéndose en sociedades más complejas, más organizadas, con estructuras mejor definidas o consolidadas, creciendo pues la especialización en todas las tareas, la división de las mismas.
y creando pues un concepto complejo o más amplio de poder como el que ahora conocemos, ¿no? Que el Estado, por ejemplo, está desarrollado por poderes del Estado, constituidos por un poder constituyente, algo más complejo, más amplio. Entonces, cómo podemos definir el poder? Bueno, cada uno podemos tener un concepto de ese, ¿no? Lo podemos ver desde de un punto de vista positivo, negativo, ¿verdad? O un punto de vista neutro. Pero en general, y viéndolo desde el punto de vista social, podemos alcanzar estos conceptos básicos. Claro, no son conceptos absolutos, son conceptos que pueden enriquecerse o desarrollarse, pero en general entendemos esto, ¿no? Primero, entendiendo el poder como el dominio, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? El dominio, que es esa facultad o capacidad que tiene alguien para mandar, ¿sí? Luego, como una fuerza, que es una capacidad para hacer algo. Tengo el poder para poder desarrollar una actividad. También el poder como pertenencia, ¿verdad? Como posesión. Eh, entonces, visto desde un punto de vista, vemos que muchos de esos términos los encontramos en el derecho. El dominio, la fuerza, la posesión, la potestad también, que es más un poder por delegación, ¿ya? Cuando un grupo o una organización social le delega a otros o a unas minorías esa potestad o esa facultad de poder realizar tareas en nombre de todos, como el legislar, ¿no? Toda la sociedad le da esa potestad a la Cámara Legislativa para que pueda legislar, ¿verdad? O también coactiva, o sea, para que pueda ejercer coacción, hacer cumplir esa misma regla, esa ley, a través de la administración y de los aparatos judiciales. Entonces, los mismos conceptos de poder nos dan por decirlo así, una idea de la evolución que ha tenido, ¿no? Desde el origen hasta la actualidad. Y finalmente, pues, entendemos el poder como forma de gobierno, ¿verdad? Como la forma de poder ejercer el gobierno, que no es más que esas facultades de poder mandar, de dirigir, de administrar, de guiar, de presidir, de llevar, pues, todo el dominio que se deba tener sobre una nación. Eso sería un concepto entonces básico de esas posturas de poder. Entonces, nos quedan, habiendo analizado esos conceptos básicos, nos queda pues el ir analizando cada uno en su estructura. Si decimos el poder y dominio, pues nos referimos al dominio que tiene la humanidad, ¿verdad? La sociedad, y hay una relación de dominio y de dominación, perdón. Siempre va a existir esa relación si nos referimos a este punto. Entonces, hay que unir estos dos conceptos para que nos dé la forma de organización social y política que conocemos. Y de ahí, pues, relacionar esa dominación según el número de individuos que vayan a ejercerla. Cuando hablamos de un dominio de una persona o de uno solo sobre muchos, pues estamos hablando de una monarquía o una tiranía. O el dominio de unos pocos sobre muchos, de una oligarquía o una aristocracia. Y cuando el dominio es de muchos sobre pocos, pues estaríamos hablando de una democracia. Entonces, así es como podríamos definir cada una de las situaciones de relación poder y dominio, ¿verdad? De cada estado. Bastaría decir, pues, la forma actualmente de cualquier sociedad se manifiesta en estas dimensiones. ¿Verdad? Aunque hablemos de monarquía, que sabemos que nos referimos a los reyes, perdón, pero ese ejercicio de uno solo sobre muchos, pues es un ejercicio de poder y dominio tiránico. ¿Verdad? O si es de unos pocos, sabemos que estamos hablando de una aristocracia, de una oligarquía. Aristocracia se le decía cuando
era un poder que le pertenecía a los señores feudales o a los, eh, a los burgueses, ¿no? A los que estaban cerca del rey, y a un poder como corresponde es el que debe aplicarse, donde todos, ¿verdad? O donde muchos ejerzan el poder sobre pocos, que son los que administran al final el poder, y esa es la democracia. El dominio de las leyes debe estar presente en una sociedad donde se dé esta manifestación. Por eso el imperio de la ley es tan importante en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y que el dominio de las leyes esté sólido. Entonces, ¿de qué manera queda legitimado ese poder? Pues que los individuos que pertenecen a esa sociedad aceptan las leyes, las aceptan. Eh, Hay contravenciones a esta posición cuando los individuos que forman parte de la sociedad no aceptan la ley que se les está imponiendo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un contraste que definitivamente deslegitima el poder, ¿verdad? Lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros no estamos de acuerdo con una ley que se aprueba, entonces el poder que aprobó esa ley queda deslegitimado, ¿verdad? Si las grandes mayorías no están de acuerdo, pues no están aceptando esa ley. Y recordemos que en una democracia o en un Estado de Derecho debe prevalecer esa relación de que los muchos ejerzan el dominio sobre pocos y no a la inversa. Los individuos también, pues, eligen a los miembros que deben velar por su cumplimiento. Pues, estamos hablando de una representación del poder. Yo elijo a quienes me van a dominar, a quienes van a ejercer el poder. Cada individuo, pero en colectividad. Y de esta representatividad otorga, como les decía, el poder de autoridad y como tal queda legitimado. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestro derecho ciudadano y político de poder ir a las urnas y votar por candidatos, estamos legitimando ese poder. Estamos legitimándolo porque estamos dándole, delegándole a esa persona que nos represente. Pero, claro, siempre está bajo esa primera regla de que debe cumplir con los intereses de la colectividad, si no, estará deslegitimado. Entonces, cuando el gobernante, cuando el que ejerce el poder no cumple con esas necesidades, está completamente deslegitimado, incluso en el ejercicio de su poder. Hay otra relación en ese sentido, ¿verdad? Producto de esos contrastes que encontramos, que es el poder y la violencia, ¿no? Entonces, sabemos que el poder descansa en los individuos a quienes se les entrega, ¿verdad? Para que otro lo ejerza. Entonces, si nosotros le damos el poder a un gobernante, a un político, pues entonces él es el que lo va a ejercer y nosotros tenemos que someternos a lo que disponga. Eh, y ahí es donde se cometen abusos y se llega al ejercicio de la violencia, ¿verdad? O de la fuerza. ¿A través de qué? ¿A través de qué instrumentos? Pues ya sabemos, la fuerza pública, a través del ejército, de la policía. Lo que hay que analizar es, como menciono, que si esa fuerza o esa violencia es legítima, ¿verdad? Podríamos decir en primer plano que no es legítima porque nosotros no estamos eligiendo a alguien para que ejerza el poder y el dominio a fin de que nos someta, ¿verdad? No estaríamos completamente, pues, una falacia en ese sentido. Lo que corresponde para que pudiera ser legítimo el ejercicio de esa violencia o ese poder es que esa fuerza o esa violencia se ejecute para la defensa de las propias leyes legitimadas, para la defensa de las libertades de los individuos o para la seguridad ciudadana. Si la fuerza o la violencia pública, que aparentemente legitimada, está fuera de esos parámetros, entonces no tiene ninguna razón de ser y tampoco tiene legitimidad. Por eso muchos analistas cuando se les pone, ¿verdad?, en el plató, a la mesa de discusión, como dicen, eh,
sobre si la policía o el ejército sobre todo que si el ejército es necesario, ¿verdad? O que si el uso de la fuerza de parte del ejército es necesario, pues muchos se oponen, ¿verdad?, a que sea necesario o incluso se les menciona como abuso de poder y además se les dice que han perdido su naturaleza, porque el ejército, por ejemplo, ha nacido para defender estos tres elementos. Las leyes, ¿verdad?, la libertad de los propios ciudadanos y la seguridad de los ciudadanos, no para afectarlos. Y lo mismo la policía. Entonces, si salen de eso, cualquier analista le dirá a usted que queda desnaturalizada la fuerza pública, queda deslegitimada, porque se salió de su propio origen, ¿verdad? De su propio origen que le dio la legitimidad. Entonces, eso es lo que podemos comprender y resumir, ¿verdad? En este punto. El Estado además tiene la capacidad legítima, eso sí, de ejercer pues, la fuerza para salvaguardar esos puntos, que es lo que menciono, y el uso abusivo de esta capacidad deriva en la violencia indiscriminada y por lo tanto ilegítima. ¿Verdad? Quedan cualquier acto que cometa o que ejerza una fuerza pública fuera de estos tres puntos es ilegítima y no tiene razón de ser. Yo, por ejemplo, verdad, en lo particular, pienso que no deberíamos tener un ejército, ¿verdad? Sí, seguridad pública, necesitamos policía, necesitamos cuerpos de seguridad, pero el ejército ha quedado totalmente legitimado desde hace mucho tiempo. En una sociedad como la nuestra, como la hondureña, no necesitamos un ejército. Nosotros no tenemos la capacidad ¿para qué? Primero hay que entender para qué surgen los ejércitos, para salvaguardar estos tres puntos. Y segundo, para la defensa, ¿verdad? La defensa de la nación. Pero nosotros pues no vamos a ir a guerra, nunca. A lo sumo mandaremos soldados a la guerra de otros. Entonces, esos fondos, esos recursos que se invierten en un cuerpo como este, eh, después de haber quedado desnaturalizado completamente por la manifestación de sus hechos a lo largo de la historia, entonces no tienen razón de ser. Es un mal gasto. No sé si hay algunos de ustedes que tengan parientes, ¿verdad? O familiares dentro de este cuerpo, ¿verdad? Eh, y que puedan estar en contra de lo que estoy diciendo, pero yo lo veo desde este punto de vista, del origen, ¿verdad? Y la legitimidad que debe tener una institución como esta. Entonces han quedado totalmente desnaturalizados, ¿verdad? Y no se diga con ese primer punto de la defensa de las leyes, ¿verdad? Ya sabemos cuál ha sido el comportamiento. Bien, por eso el poder debe tener valores, debe estar fundamentado en los valores. Y primero, pues, por esa situación de que ejerce una relación de dominio, eh, el que ejerce el poder, pues tiene esa discrecionalidad de poder ejercer dominio, dominar a sus representados y por lo tanto pues debe tenerse mucho cuidado con esto. Entonces, para aceptar el poder debe ir acompañado de eso, de un valor, de un bien, ¿verdad? De una intención colectiva. Por eso cuando encontramos conceptos de política, siempre decimos que es la búsqueda del bienestar común, o en sentido general siempre se entiende la política como la búsqueda del bienestar común, de la polis, que era la ciudad, ¿verdad? Del pueblo. Entonces debe, en primer punto, presentarse como un bien común, el poder, deseado y deseable por y para todos. O sea, todos deseamos una administración, alguien que ejerza el control, pero debe ser además deseable, que lo querramos, ¿verdad? Debe cambiar constantemente el poder en el tiempo y en la sociedad. Por eso encontramos en todas las sociedades actuales, en las constituciones de las sociedades actuales, el elemento de la alternabilidad en los gobiernos, porque debe estar cambiándose con el tiempo, ¿verdad? Por la misma necesidad de la sociedad, porque la sociedad va cambiando, entonces el poder tiene que ir cambiando, no puede ser estático, si no caemos en la tiranía, ¿no?
Y además debe creerse que se puede obtener, o sea, la sociedad debe creer que se puede alcanzar este tipo de poder eh, establecido en valores. Aunque sea tan desalentador, aunque sea desesperanzador el panorama, hay que creerlo, porque es la única salida que podemos tener para que avance la sociedad. Entonces, la aceptación de los miembros en ese punto, eh, que van a representar una sociedad, deben pues tener una aceptación en su integridad de esos valores y de esa aspiración del bienestar común, porque solo a través de eso estarán legitimados para ejercer el poder. Entonces, desde el punto de vista social, eh, cualquier poder, a usted le puede decir un gobierno, un político, estamos legitimados porque la ley así nos lo permite, ¿verdad? Ya que pues fuimos electos, somos constitucionalmente electos y por lo tanto estamos legitimados. No es así. Si el actuar, ¿verdad?, se separa de esa búsqueda del bienestar común, quedan delegitimados ipso facto, ¿verdad? De pleno hecho. Así en la ley aparentemente estén legitimados, los hechos son los que, ¿verdad?, socialmente establecen la legitimidad. Entonces, porque a veces las leyes también pueden ser ilegítimas. Ya les mencionaba, ¿no? Si hay si una Cámara Legislativa aprueba una ley que no está aprobada o que no es aceptada por la sociedad, es una ley ilegítima, así esté en vigencia, como el Código Penal actual, ya está en vigencia, pero no es aceptado por la mayoría de la sociedad, entonces es un código deslegitimado. Bien, y eso pues, eso básicamente con eso concluimos ese apartado del poder.